Tell me what's wrong, why you never said you felt that way. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Buenas. Feliz domingo 17 de septiembre del 2023. Para mí son las 12:11 de la madrugada. Probablemente para ustedes ya sea una hora un poquito más tarde, para mis amigos que están del otro lado del charco, como lo dicen aquí, para mis amigos en Europa, que estamos volviendo otra vez con esa sintonía. Muchísimas gracias a mis amigos de España que ya están volviéndose a activar por aquí en el canal. Y por supuesto a toda mi gente de Latinoamérica, muchas gracias por suscribirse al canal y volver aquí. Si es la primera vez que estás llegando a este video, pues yo tenía un canal, no tenía otro canal, pero YouTube me mandó a la esquina y estamos nuevamente retomando por aquí. Así que por favor, ya sabes que suscribirte, un like, un comentario nos ayuda muchísimo. ¿Qué vamos a ver en este momento, Rafael? ¿Qué vamos a ver aquí con calma? Recuerda que los mercados en general están cerraditos, por ahí están las criptomonedas, pero a esta hora están tranquilitas, están calmaditas. Por ahí tengo pendiente algunos videos de las altcoins, pero eso se los dejo para luego. Tranquilo, vamos a ver cómo se mueve mañana. Vamos a hablar acerca del oro, como lo viste en el título, como viste en la miniatura. Vamos a hablar un poquito acerca del oro. Y la última vez que vimos y hablamos del oro, te dejé todo ese poco de rayas que estás viendo en este momento en pantalla, ¿ok? Rafael, pero eso ya yo no me acuerdo. No me acuerdo qué es A, B, C, D, Z que estás dejando ahí. Así que te lo voy a volver a explicar. En este momento lo que estás viendo es un gráfico mensual del oro, ¿ok? Del oro vamos a eliminar todo ese poco de líneas, los vamos a volver a explicar con mucha calmita para que podamos entender y ver tal vez una posible oportunidad que nosotros estamos viendo en el oro alcista, ¿ok? De forma alcista. Ahora, de antemano te digo que el oro no es como una criptomoneda, no es que de una vez, ¡pum!, te baja tu demon rapidito, no, esto lleva tiempo y sobre todo en el caso del activo de oro, más que una gran ganancia por un gran movimiento, muchos grandes inversores lo que hacen es refugiarse en el oro como una forma de mantener el valor cuando están en momentos de crisis, ¿ok? Cuando hay momentos de abundancia en los mercados, fíjense, cuando había momentos, en este caso 2007, 2008, 2009, donde hubo la crisis, vean cómo el oro se disparó. ¿Ok? Este sector que está aquí. Pero cuando vino la época de abundancia, el oro empezó a disminuir. O sea, la gente salía de sus posiciones en oro para meterse en bolsa tradicional. Luego que hemos estado problemas a partir de la pandemia, lo que vimos con pandemia, que fue a partir de aquí, 2019, fíjense cómo el oro se dispara al alza y posteriormente se ha mantenido en un movimiento lateral, ¿ok? Cuando el mercado, digamos, empezó a subir, se estabilizó, se ha mantenido un movimiento lateral. Entonces, lo que estamos viendo desde el punto de vista mensual, en este momento en gráfico mensual, ¿ok? Si nosotros somos un poquito detallistas desde el punto de vista chartista, aquí se nos está ubicando poquito a poquito un triángulo de continuación alcista, que es una zona, ¿ok?, por la parte alta donde tenemos precios más o menos en la misma zona y por otro lado, por la parte inferior tenemos mínimos cada vez más altos, ¿ok? Mínimos cada vez más altos. Esto es un triángulo de continuación bajista. Ahora, siendo sincero, la tendencia alcista arranca aquí atrás, aquí abajo, desde el punto de vista mensual. Y es con la línea que nosotros nos vamos a ir manteniendo para ir observando en nuestro análisis, ¿ok? Vamos a colocarle aquí, vamos a colocarle un candadito para que no se nos esté moviendo mucho cuando empecemos a cambiar de temporalidad, porque es importante mantener esta referencia. Tenemos los máximos, los 2093, 2100, esa zona como zona máxima, ¿ok? Que nosotros vamos a ir ubicando. Te repito, estoy en gráfico mensual, ¿ok? En gráfico mensual, yo sé que me va a decir, bueno, Rafael, pero aquí yo estoy viendo un valle verde extendido que está, digamos, con poquita fuerza. Es cierto, eso es lo que me dice a mí que en el mensual me puede estar generando una estructura lateral y ya la vamos a ir a ver, ¿ok? Ahora, cuando nos vamos por la parte baja, podemos observar que aunque el RSI en el mensual está en pendiente negativa, ya su promedio, esta línea blanca que está aquí, es un promedio
del RSI y me agarró tendencia positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente el RSI baje un poquito más, toque o la corte, pero gire al alza porque su promedio ya empezó a girarse al alza. ¿Ok? Fíjense cómo él se gira el promedio un poquito, pasó aquí, vean cómo se gira al alza el promedio, luego el RSI sube, aquí se gira a la baja y el RSI va hacia la parte baja. Entonces digamos que es algo que nosotros podemos ir tomando en cuenta poco a poco en el mensual. Ahora, cuando te hablo del mensual, recuerda que son temporalidades bastante grandes, ¿ok? Ahora bien, hoy me voy a atrever, antes de irme a temporalidades más pequeñas, que yo sé que te gustan para especular, Rafael, esta semana, ya vamos para allá, cálmate, por ahora suscríbete, calmita. Quiero mostrarte lo siguiente, me voy a ir a una temporalidad de 12 meses, ¿ok? 12 meses, en un año. Esas velitas son un año, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos nosotros con esas velitas en un año? Bueno, amigos, tenemos direccionalidad alcista, es cierto que está extendido, pero es alcista, y tenemos un ADX pendiente positiva, ¿ok? Entonces, tenemos fuerza y direccionalidad. ¿Qué pasa con el RSI, Rafael? Bueno, el RSI tiene direccionalidad alcista, su promedio está en pendiente negativa, por eso que digo que todavía nosotros podemos estar en una zona de lateral, y es cierto que estamos en una zona sobrecomprada en gráficos anuales, pero eso no implica que pueda venir a buscar por lo menos la zona nuevamente de los 80. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos los máximos en gráficos de una hora históricos en el oro, todos pasan el nivel de los 90, o sea, tocan al nivel de los 90. Por lo tanto, en el nivel 74 del RSI en anual hasta los 80 todavía podemos tener un crecimiento del RSI aproximadamente de un 20% tomando en cuenta su historial. Ok, ahora volvemos al gráfico semanal, que es donde nos interesa porque aquí es donde nosotros tenemos nuestra entrada. En el gráfico semanal, en el caso del oro, vemos cómo el precio ha tenido un rechazo en la zona, ¿okay?, de los 1900, 2085 aproximadamente. Ese movimiento que nosotros estamos viendo dentro del triángulo mensual, es una pauta lateral. ¿Ok? Es una pauta lateral. Esto que está aquí que nosotros vemos es un impulso potente. Y esta estructura que estamos nosotros viendo es una pauta lateral en una forma de megáfono. ¿Okay? ¿Y qué nos dice a nosotros la teoría del megáfono? Esta teoría del megáfono es una pauta de estructura A, B, C, D y posiblemente E antes de buscar la ruptura, si lo queremos ver de esta forma. Entonces te voy a quitar en este momento las letras para no confundirte. Y te voy a dibujar el megáfono, pero lo voy a hacer ahora con otros colorcitos para que no te confundas. Por la parte alta, vean cómo tenemos la zona horizontal en azul punteado. Vamos a colocarle candadito. Y por la parte baja, mínimos más bajos. Cuando nosotros tenemos un megáfono, el megáfono significa que en el mercado, digamos, está un poquito manipulado. Se nos está moviendo el mercado, se nos está, digamos, no está tan natural y los movimientos no son totalmente armónicos. Ahora bien, ¿qué me dice a mí la teoría? Te lo voy a colocar por aquí al lado. Cuando yo tengo un megáfono, vamos a dibujarlo por aquí aparte. Yo tengo un megáfono, tengo el impulso y el megáfono, la parte superior, va a favor de la tendencia, o sea, va en dirección de la tendencia como esta forma. Esto suele ser un movimiento de reversión bajista, un movimiento de cambio de tendencia. ¿Okay? Pero, por lo general, cuando tenemos un impulso y el megáfono tiene la parte superior de forma horizontal o contra tendencia, o digamos un poquito inclinado hacia abajo, de las dos formas, este tipo de estructuras suelen ser mayormente de continuación de tendencia. En este caso sería de continuación alcista. Entonces, tomando en cuenta esa teoría, nosotros volvemos aquí a nuestro gráfico y estamos viendo que tenemos una parte horizontal, ¿ok?, en la parte superior. Ahora bien,
La tendencia principal, si el oro llegara a bajar a los 1675, sigue siendo alcista. ¿Ok? Porque mi línea principal es la que te dejé por aquí abajo. Si el oro llegara a testear esta zona, sigue siendo alcista. Ok, pero me vas a decir, bueno, Rafael, pero si me baja de 1900 a 1700, ónchale. La pérdida es considerable, sobre todo si voy en futuro. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ir entrando en materia. Ahora bien, estoy en un gráfico semanal. ¿Qué tengo por la parte baja en mi gráfico semanal? Dentro de nuestro sistema, vamos a mover aquí y vamos a observar nuestro Squid Moment. ¿Qué tengo yo en el Squid Moment? Yo tengo en el Squid Moment direccionalidad alcista. ¿Ok? Yo tengo RSI pendiente positiva y un ADX pendiente negativa. ¿Ok? Un ADX pendiente negativa. Cada vez que esto sucede, por lo general, el movimiento es de continuación alcista. ¿Okay? Tenemos una entrada aquí, direccionalidad alcista, ADX pendiente negativa, RSI pendiente positiva. Por lo tanto, la mayor probabilidad en gráfico semanal es que el precio del oro suba. ¿Ok? Ahora bien, vamos a analizarlo. Déjenme acomodar que ya se me puso este gráfico de tanto moverlo para un lado para el otro. Bueno, ¿qué pasó aquí? Vamos a acomodar los gráficos. Ok. En gráfico semanal, el oro me está dando una oportunidad de entrada. ¿Ok? Una oportunidad de entrada. Ahora, ¿cómo yo puedo operar el oro? ¿Ok? Muy bien. Si tú vas a operar el oro desde el punto de vista de spot, ya vamos a hablar un poquito acerca de los ETF y las empresas. Ya aquí acabo de identificar que el oro en temporalidades semanales tengo una entrada. Si yo me voy a especularlo desde el punto de vista de futuros, lo que por ejemplo los que operan en BingX, como opero yo, que podemos entrar nosotros en BingX, nosotros nos vamos a ir a temporalidades mucho más pequeñas y vamos a ir en este momento al gráfico diario. En el gráfico diario se me está ejecutando una vela, un patrón de vela de reversión, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la operativa aquí si voy a ir en futuro? Muy bien. Mi operativa en futuros, estaríamos hablando de lo siguiente. Hay que buscar entrar 1920, 1921, esperar la fluctuación y debemos colocar un stop loss por los 1880 aproximadamente. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya sabemos que si perdemos los 1880, pues podemos venir a buscar movimiento a los 1812 y a los 1600. Entonces, preferible que si esta operativa nos sale mal, si esto nos sale mal y el precio se desploma, ¿la tendencia sigue siendo alcista? Sí, claro que sí, pero en futuros un movimiento de ese tamaño nos puede quemar la cuenta. Entonces, tendríamos que nosotros tener esta operativa. Y fíjate que nosotros en esta operativa desde 1926 colocando un stop loss en 1880, estaríamos hablando de un 2.33%, el cual dependiendo del nivel de apalancamiento se te aumentaría, pero te puede llegar a 10%, 12%. Tendríamos un primer objetivo en futuros, un primer objetivo nuevamente para testear los 2040, 2050. Este sería el trade, ahí como tú lo ves si lo vas a operar en futuro, como por ejemplo, pienso hacerlo en la plataforma de BingX, ¿ok? Que es la que yo utilizo. Tú puedes usar la que tú quieras, donde tú puedas operar oro, donde tú consideres. Eso es decisión de cada quien. Yo lo hago en BingX porque se me parece que es mucho más sencillo en el caso del oro. Entonces sería una entradita 1900, está en este momento en 1923, pero recuerda que el mercado está cerrado, él te puede fluctuar y abrir un poquito a la baja. Puedes inclusive buscar tal vez una posición 1915, 1917, ¿ok? Y un stop loss, ya sabes, por debajo del mismo. ¿Qué otra cosa me gusta? Que la relación riesgo-beneficio en este trade es 2.88, puede ser a 2.3. ¿Qué quiere decir? Que por cada posición que yo estoy arriesgando, por cada stop loss que estoy arriesgando, yo puedo prácticamente triplicar mi opción de ganar. O sea, por cada mi stop loss voy a buscar 3 veces más lo que yo estoy arriesgando en ganancia. Entonces, el movimiento tiene espacio
suficiente para entrar. De una vez te digo, no es algo rápido, no es que vamos a operar, vamos a abrir mañana el mercado, porque en el caso del oro, por lo menos para el caso de América, abre mañana, abre el mercado mañana, no necesariamente el lunes, empieza a partir del domingo. Entonces, ya listo, no. Te coloco un stop loss y el objetivo sería los 2052. Esta sería la operativa en futuros. Ahora bien, Rafael, pero si yo no quiero operar desde el punto de vista de futuro, sino que yo quiero irme a algo un poquito más calmadito, ver la tendencia en semanal, la tendencia mensual. En el caso del oro, entonces tenemos también otras opciones, ¿ok? Y tenemos ETFs y tenemos empresas. Vamos a revisar, por ejemplo, los ETFs, cómo están. Por ejemplo, GLD, vean que tiene la misma entrada en el semanal, te lo voy a colocar aquí, la misma entrada en el semanal, el mismo patrón está bastante igualito. Ok, y fíjense que si nosotros le damos la proyección, este ETF está en este momento en $178. Ok, y si nosotros a esto le aplicamos una extensión de Fibonacci, los cuales son bastante importantes y dan bastante referencia, luego de ese impulso y esa pauta plana que hemos tenido, por lo menos una operativa está en este momento en 178, por lo menos debería venir a buscar el primer objetivo de los 0,61, que sería un 13% en los $200. ¿Ok? No voy a hablar todavía del objetivo 1 a 1, porque llevaría más tiempo, pero en este caso el ETF GLD, o sea, con las siglas GLD, el primero que estoy viendo aquí, ¿ok? Nos pudiese dar un 13,95% en este trade, ¿ok? En el caso, por ejemplo, del AAU, ¿ok? Que tiene un patrón bastante parecido, bastante igual, ¿ok? Fíjense que este también nos está dando la entrada en el semanal y cuesta 19,05. Este sería un poquito más accesible, es mucho más económico, ¿ok? Que sería el ETF de Goldman Sachs Physical Gold, ¿ok? Y nos estaría hablando un posible rendimiento a los 20,68, que sería el target. ¿Ok? El primer target de 8,5%. ¿Ok? Repito, esto puede ser más extendido. Esto pudiese llegar por extensión de Fibonacci a 23 y 24. Pero vamos a ir con calma porque el oro no es algo que se mueve tan rápido. Pero es una alternativa que nosotros pudiésemos estar manejando. ¿Qué otro ETF podemos invertir aquí, Rafael? Con respecto al otro, tenemos el ETF SGOL. SGOL. ¿Ok? El cual cuesta en este momento 18,40, ¿ok? Que tiene el patrón exactamente el mismo para poder venir a buscar un 8,23%. Tienes otra alternativa. Y con eso vas a encontrar otro. Empresas. ¿Qué empresas podemos tener? Bueno, vamos a chequear en este caso a NEM, Neutron Corporation, porque esta sí tiene un patrón distinto, pero es un patrón que me gusta. Y de hecho, si es para comprar algo en las empresas, me gusta más esta. ¿Por qué? Piense que yo aquí tengo un pequeño impulso y un movimiento contra tendencia. Este movimiento contra tendencia se me está colocando con una cuña descendente. Esta cuña descendente que estamos viendo aquí, ustedes saben que en el trading no existe un 100%. No lo existe. Pero este patrón que yo tengo aquí suele ser de continuación alcista. Las siglas es NEM, Neutron Corporation, que trabaja con oro, ¿ok? Está en este momento en 40,33 y su objetivo pudiese estar cerca de la media de 200 periodos a cerca de los $50. Estaríamos hablando de un posible rendimiento de 25%. Fíjense que el volumen que está entrando en las operaciones con fuerza es para que el precio suba. Y el último movimiento que hemos estado viendo, la última semana, el precio empezó a subir. Pero aparte de eso, lo acompaña una divergencia alcista, tenemos direccionalidad alcista, ¿ok? Tenemos el ADX en pendiente negativa y un RSI que ya cruzó de abajo hacia arriba, ¿ok? De abajo hacia arriba con una divergencia también. ¿Por qué? Porque si observas, tenemos mínimos cada vez más bajos en el precio, pero en el RSI ya los mínimos están de forma horizontal. Por lo tanto, de estas opciones me gusta más esta por ahora de la que nosotros estamos viendo porque genera un patrón. Este patrón ya nosotros lo hemos visto, ¿ok?
con respecto a lo que el video que yo le subí del uranio. Fíjense que este patrón es el mismo patrón que tenía Uroi. ¿Okay? El mismo patrón de Uroi, una cuña descendente. ¿Okay? El problema es que en este caso de la empresa del oro está bajo todavía. Este es el mismo patrón y vean el movimiento fuerte que nos dio Uroi. Entonces, en este caso de esta empresa, en el oro nosotros estamos, es por aquí abajito, como si fuéramos en el caso del uranio. Entonces, volviendo aquí a la parte superior de las empresas del oro, vámonos por aquí arriba. Ok, entonces esta está en una muy buena opción. Ahora, repito, como todo en la vida, nada es seguro, debes usar un stop loss. Por ejemplo, en este caso, si tú decides entrar en 40.33, como te digo, esto es un gráfico semanal, si tú te vas a 4 horas, probablemente vas a encontrar algún retroceso, ¿ok? Algún retroceso y puedes buscar una entrada, probablemente 39.85, 39.68. Esto sería una operativa hacia arriba, de esto que estamos viendo aquí, hacia arriba, ¿ok? Y el stop loss tiene que estar por debajo de los 36.90, 37. La relación riesgo-beneficio al posible target que estamos nosotros hablando cerca de los 49.50 es una relación a prácticamente 4, 3.62. ¿Qué estamos hablando? Que es una operativa bastante viable para lo que es una gestión de capital, porque por cada posición que yo estoy arriesgando, del stop loss, que obviamente me puede salir mal y que me puede stopear, me puede sacar esto en la parte baja, pero tengo el espacio para venir a buscar por lo menos 3 veces más. ¿Ok? 3 veces más. Y en su defecto, un movimiento corto, la primera resistencia estaría cerca de los 45 y estamos hablando de una relación prácticamente 2 a 1. Entonces, este tipo de operativa en NEM, Neutral Corporation, de las empresas está bastante viable. Ahora, esta empresa no sé si está en el caso de Binance, que se opera en empresa, no he chequeado esta empresa, pero sí sé que está en otros brokers de empresa. En este caso, sí, yo recomendaría que es buscar una opción para tú comprar la acción más que especularla en futuro. Tenemos otra empresa por aquí. Esta está en 16.64, que es Barrick Gold Corporation. Y fíjense que esta empresa tenía un patrón bastante parecido, pero ya rompió. Vean lo siguiente. Aquí tenemos este movimiento. Ya rompe la resistencia y esta ya va en camino. ¿Quiere decir que no se puede comprar? No, por supuesto. Recuerden que este gráfico de 4 horas que tiene en este momento, si vamos a gráfico diario, esto apenas está subiendo. ¿Okay? Y aquí estaba el patrón de cuña descendente. Lo que pasa es que está empezando a subir. En este caso, NEM no ha roto, pero en Barrick Gold Corporation sí podemos tener una importancia. Fíjense que tenemos direccionalidad alcista en gráfico diario, un movimiento de extensión, el ADX sigue siendo pendiente negativa, sigue subiendo sin fuerza, por lo tanto todavía esperamos un retroceso, pero vean cómo está la entrada en el semanal, está hermosa, se está dando muy bonita, y en este caso la resistencia importante estaría cerca de los $18, ¿ok? Igualmente obviamente le vamos a dar seguimiento a ver cuál nos está saliendo bien, nos está saliendo mal, ¿ok? Entonces este movimiento estaríamos buscando en porcentaje un 10%. ¿Ok? En Barrick Gold Corporation. Tenemos otra empresa por aquí que es FNB. Vean cómo esta está también bonita. Esta ya la habíamos analizado, la habíamos dejado alcista. Fíjense cómo sube la zona de resistencia de los 162, 163. Vuelve a caer, pero nos está dando nuevamente la entrada en el semanal. Entonces, ¿cuál sería el target para este movimiento? ¿Ok? Este target los estaríamos buscando entre los 160, aproximadamente entre 160 167. Este sería el primer movimiento. Ojo, no te estoy diciendo que no pueda romper más, pero este sería el movimiento. ¿Qué estaríamos buscando aproximadamente? Un 12%. Y yo me voy a temporalidades pequeñas, Rafael. ¿Cómo sería ese trade? Porque yo no quiero meterme en semanal, esperar 3 meses para que se me ejecute. Yo quiero hacerlo en intradía. Ok. Fíjense cómo será la posición. En gráficos más pequeños, el precio en 4 horas está retrocediendo. Ahí sale la velita roja. Aquí está la velita roja. Bueno, no, realmente ya tiene la entrada. Ya tiene la entrada. ¿Ok? Entonces, probablemente este es un mercado que sí nos va a abrir el día lunes.
como les digo, no he chequeado cuál de estas está en BingX. De verdad que no las he chequeado. Voy a chequear a ver si hay alguna oportunidad en BingX en esta. ¿Ok? Pero si tienes en otro broker, la entrada está por 143, 143.80 aproximadamente. Y un stop loss por 137.47. A partir de ahí, un movimiento al alza buscando el objetivo por lo menos de los 160. Sería el objetivo para este caso la empresa FNB, el Franco Nevada Corporation. Las siglas son FNB. Y otra que tenemos por aquí que es WPM. Ok, vean cómo esta ya va subiendo, obviamente en gráfico, que es Wheaton Precious Metal Corp. Me disculpan mi mal inglés, no sé hablar inglés, pero las siglas son WPM. WPM, que también tiene el mismo patrón, ¿ok? Está alcista, está bastante bien, está alcista en el semanal, está alcista en el diario y está alcista en 4 horas. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo estaría la relación riesgo-beneficio, entrando por la zona de los 44.19, colocándonos un stop loss aquí ajustadito a los 40.07, porque nos permite, inclusive con un poquito más de holgura, pudiésemos tener un stop loss debajo de 39 y buscando un movimiento, un objetivo a los $53, que es la parte alta del movimiento en el semanal, y estaríamos buscando aproximadamente un 19.94%. ¿Hay garantías de que esto sea así todo el tiempo? Obviamente no, pero dentro de mi sistema estas son opciones que yo pudiese tomar en cuenta para operar al alza con respecto al oro en los próximos meses, ¿ok? Repito, estos son activos que no es que se disparan de un día a otro, lleva su tiempito, pero que se puede operar. Si lo quieres hacer en futuro, donde yo lo hago es en BingX, ¿ok? En acciones no he chequeado, si alguno de ustedes lo chequeó, avísenme si alguna de estas está dentro de BingX o si hay alguna otra opción que tenga que ver con el oro, que esté en BingX, pásamela, porque recuerden que en BingX están actualizando bastantes empresas prácticamente cada semana. Pásamela para darle un vistazo, porque si tiene un patrón parecido a lo que hemos visto en NEM, Gold, FNB y WPM, obviamente que ahí me voy a meter. Bueno amigos, espero que les haya gustado, espero que haya sido de interés esta información. Recuerda igual hacer tu propia investigación, chequear con otros compañeros. Siempre es bueno ver varias opiniones para que tú seas el que tome tu propia decisión. El trading tiene mucho riesgo, se puede perder dinero. Lo más inteligente es usar un stop loss en dado caso que decidas hacer este tipo de operaciones. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Chao.